Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del sermón sobre la carta que estamos estudiando, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos allí. Y hoy vamos a tratar el capítulo 2 para que usted la tenga lista. Epístola a los Colosenses, capítulo 2, del versículo 1 al 7, en sus Biblias, ¿verdad? Bueno. Y ojalá que usted en la semana estudie también la carta, ¿no? Como siempre quedamos en algún versículo, será bueno que usted leyera los versículos donde queda el sermón hoy. Y analice, a ver qué dice el pastor, qué es lo que predica el pastor. Porque, pues, eso es bueno, que usted estudie y analice también con la ayuda del Señor lo que vamos a tratar. Bueno, recordemos algo que es bueno recordar. Lo dijimos al comienzo y lo dijimos después. Esta carta la escribió el apóstol San Pablo a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, una ciudad que no existe, aunque están las ruinas bajo tierra. Se cree que estaba en lo que hoy es Turquía. Allá estaba esta iglesia, Asia Menor. Era una ciudad supremamente pagana, llena de religiones de misterio. Y allí pues nadie conocía nada del Evangelio, ni a Dios, ni a Cristo. El Evangelio y las iglesias, el cristianismo no estaba sobre la tierra. Apenas Jesús había resucitado hace unos 60 años atrás y la predicación apostólica estaba en pleno auge y se estaban fundando iglesias. Una de ellas fue la de esta ciudad. El asunto es que algunos que ingresaron a la iglesia, por ignorancia tal vez, trataron de hacer una mezcla entre el evangelio que estaban oyendo en la iglesia recién fundada y sus religiones de misterio. Trataron de hacer una mezcla. A esa mezcla se le llamó también el gnosticismo cristiano. Es decir, los gnósticos trataron de tomar el evangelio, hacer una fusión y enseñar eso, pues claro que era una doctrina pervertida, porque tenía muchos errores. La preocupación del apóstol Pablo entonces al escribir acá estos versículos era que esas herejías o doctrinas equivocadas fueran a perjudicar la iglesia que estaba apenas naciendo, la confundiera y no se lograra que los miembros tuvieran un desarrollo adecuado, una fe sana, una enseñanza sana. Cosa que todavía sucede, ¿no? De pronto hay una iglesia que está marchando bien y aparece por ahí alguien. Se gana la confianza de todos y empieza a vender sus ideas y sus doctrinas equivocadas y causa gran daño. Por aquí, por esta iglesia, han pasado algunos con esas intenciones. Otra cosa, recordemos que Pablo escribió esta carta desde la prisión en Roma, donde fue condenado y finalmente ejecutado. Ahora sí, vamos a mirar el primer versículo del capítulo 2, ya habiendo explicado esto. En su carta a la iglesia Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. La Odisea era otra ciudad cercana. O sea que Pablo tenía doble preocupación. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, porque algunas iglesias no conocían al apóstol, pero sí habían recibido cartas e instrucciones del apóstol. Algunos hermanos no lo han conocido.
Dice él, yo tengo una gran lucha. ¿Cuál era la lucha que tenía el apóstol Pablo? Lo que dijimos. Él anhelaba ir a estas iglesias nacientes y enseñar la doctrina y enfrentar a los falsos maestros, tratar con ellos, con sus argumentos y enseñar a aquellos que se estaban desviando de la verdad. Porque no debe ser fácil, ¿no? Llegar uno a un pueblo, a una ciudad donde no existe sino satanismo y brujería, empezar a fundar una iglesia con la ayuda de Dios, pues todos los que llegan traen un bagaje cultural de muchas ideas raras y doctrinas equivocadas. Y entonces Pablo tiene un anhelo con toda esta introducción y lo que él quiere. ¿Cuál es el anhelo que él busca? Primero, que la iglesia sea una iglesia prevaleciente. Es decir, una iglesia que avanza, que vence los obstáculos, que permanece. Para eso debe ser una iglesia que debe tener un corazón fortalecido. Vamos a leer ahora, sigamos leyendo el versículo 2. Dice, Pablo dice que tiene una gran lucha por los hermanos, por todos aquellos que aún no lo conocen, y dice, para que sean consolados sus corazones. Consolados sus corazones. Ahora, mire usted que nosotros los que exponemos la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado. En estos versículos que vamos a ver hay una serie de palabras que han sido traducidas inicialmente del griego. Han pasado 2000 años. Una palabra puede ir perdiendo su connotación inicial. Por eso tratamos de ir a los idiomas griegos y mirar qué fue lo que quiso decir el apóstol exactamente. ¿Qué era lo que pensaban en ese entonces? ¿Cuál era el vocabulario exacto que ellos utilizaron? Y cuando dice aquí que sus corazones sean consolados, también eso se traduce como fortalecidos. Ahora, la Biblia frecuentemente utiliza la palabra corazón, ¿no? Nosotros encontramos en la Biblia cada rato la palabra corazón. ¿A qué se refiere? Cuando la Biblia dice corazón. Cuando hablamos del corazón, de nuestro corazón, nos referimos es al centro de nuestra vida interior, a lo que somos como personas. En términos generales, a lo que pensamos y somos. Nosotros somos lo que, nuestro corazón es lo que somos, interiormente como personas. Es en nuestro corazón, en nuestro interior, donde se forjan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y eso influye en nuestra voluntad. Por ejemplo, hay un versículo rápido que podemos mirar en Proverbios 4:23, sin perder de vista donde estamos, pero en Proverbios 4:23 dice lo siguiente, es un consejo sabio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí está diciendo que yo tengo que cuidar mi vida espiritual, mi vida interior, lo que soy, porque es que uno habla de lo que es, piensa de lo que es. En cierta ocasión el Señor Jesucristo en Mateo 15, vale la pena mirar ese pasaje, Mateo 15, 16, vamos a mirarlo rápidamente, Mateo 15, 16. El Señor dijo lo siguiente, Mateo 15, 16. Recuerdan que los fariseos eran una secta judía y los fariseos tenían muchas costumbres,
y muchos ritos. Los fariseos, por ejemplo, no comían sin bañarse las manos. Muy bien. Algunos dicen que los fariseos eran escrupulosos en todo eso porque decían que los demonios se podían contaminar los alimentos, ¿no? Pero todos eran ritos legalistas. Cuando el Señor Jesucristo anduvo con sus discípulos, les dijo: eso no es necesario. Pues como higiene sí, pero nada, si ustedes comen con las manos sin lavar, eso no significa que se van a contaminar espiritualmente. Entonces, cuando los discípulos empezaron a comer sin bañarse las manos adecuadamente, empezaron a criticarlos. Y el Señor dijo lo siguiente, ahí en Mateo 15:16. Dice el Señor, Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina o en el excusado? Todo lo que uno come se procesa y finalmente va al excusado. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor dice: no es lo de afuera lo que me va a contaminar a mí, es lo que hay dentro de mí lo que contamina. Porque es que del corazón corrompido que nosotros tenemos es que sale lo malo. Y nosotros sabemos por la Biblia que nacemos con un corazón pecaminoso, heredado de Adán desde la caída del hombre. Todos los seres humanos nacemos con un corazón pecaminoso. Por eso necesitamos de la salvación. Ahora, ahí en Mateo un poco atrás, en el capítulo 12, unas 2 hojas atrás, en el capítulo 12, versículo 33, el Señor dijo otra cosa, hablando de lo mismo. Mateo 12, 33. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Están de acuerdo? Si yo me como una naranja, pues debe ser un naranjo el árbol que la produjo, no puede ser otra cosa. Y es dulce, porque la naturaleza del naranjo es que es dulce. Y va a producir una naranja dulce, no va a producir un limón. 34, y luego el Señor aquí dice: generación de víboras. Una expresión muy fuerte, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces el Señor está diciendo: yo, de mi boca, ¿qué puede salir lo bueno si soy malo? Si tengo un corazón corrompido, ¿qué se puede esperar? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos un corazón endurecido por el pecado, y ese corazón necesita ser cambiado o transformado por la gracia de Cristo. Cristo nos da un nuevo corazón. Por eso somos cristianos, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. Se busca entonces que Dios nos dé ese corazón fortalecido. La palabra de Dios tiene muchas promesas, exhortaciones, amonestaciones que nos fortalecen en nuestras situaciones difíciles de la vida, situaciones que nos agobian. Y cuando Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, hay fuerza espiritual para sobreponernos y prevalecer y seguir adelante, porque si no sería muy difícil. Y bueno, y volvamos otra vez donde estamos, en Colosenses, porque Pablo dice lo siguiente:
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Bueno, Jesús desde el principio guió y enseñó a sus seguidores para que estuvieran unidos en amor. Juan 13, 34. ¿Qué dice Juan 13, 34? Evangelio de Juan 13, 34. Aquí el Señor dice lo siguiente a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Verdad? Esa fue la enseñanza de Jesús. Y el apóstol Pablo también exhortó a la iglesia a lo mismo. Le dijo a la iglesia: ustedes como iglesia tienen que practicar el amor. Fue lo que mandó el Señor. En Efesios 4, carta a los Efesios más adelante, busquémosla. Esto nos ayuda a familiarizarnos mucho con las Escrituras. Mire lo que dice el apóstol a otra iglesia en la ciudad de Éfeso. Por eso se llama a los Efesios. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos hace un llamado. Cuando entendemos el Evangelio, Dios nos llama. Nos dice: mire, este es el camino. Nos cambia el corazón y nos da un nuevo rumbo en la vida. Eso se llama el llamamiento de Dios. Luego, 2. ¿Cómo debe ser ese llamamiento? ¿Cómo debemos andar o comportarnos? Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué cosa tan difícil, ¿no? Qué cosa tan difícil lograr eso, ¿no? En las comunidades cristianas. Pero hay que trabajar en eso. Es un mandato del Señor. Aquí en la iglesia, hermano, tenemos que ser amables, saludar a los hermanos: ¿cómo está usted? Y servir en lo que se pueda y practicar el amor. Porque aquí no podemos ser, esto no es un club social ni es otra cosa donde cada quien llega y medio mira, medio saluda, viene a lo que viene, se va para la casa. No. Esta es una comunidad del amor y tenemos que trabajar en eso porque lo manda el Señor. Ahora, afuera en el mundo hay recelo, desconfianza, intrigas, envidias, todo lo que usted quiera allá afuera. Pero en la iglesia cristiana no se puede. Las iglesias a veces se acaban y se destruyen cuando entra gente con un corazón que no ha sido cambiado y entonces entran en todos esos pecados. Somos humanos, pecadores, claro. Pueden surgir diferencias y desacuerdos, claro. Pero como dijo una vez un pastor, otro pastor dijo: nosotros aquí podemos tener desacuerdos, claro. Pero hay una cosa en lo que no podemos estar en desacuerdo: en el amor. En el amor de Cristo. No podemos. Bien. La segunda cosa que dice Pablo, volviendo a Colosenses, donde estamos, habla del corazón consolado por Dios, fortalecido. Siguiendo leyendo el versículo 2 dice, volvamos a leerlo, dice: para que sean consolados sus corazones en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo.
Entonces, volvemos a recordar, Pablo estaba en la prisión, su anhelo era ojalá pudiera estar afuera e ir a esas iglesias para explicarles el Evangelio de Dios, pero está totalmente imposibilitado. Y probablemente él oró mucho por esas iglesias. ¿Para qué? Para que llegaran a un pleno entendimiento de quién es Cristo, quién es Dios, quién es realmente, y de qué se trata el cristianismo, y de qué se trata la fe. Y es por eso que él habla aquí, entonces, dice, quiere que la gente tenga pleno entendimiento y conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que no es otra cosa que el misterio de la salvación. Lo que nosotros ya hemos conocido y que para nosotros ya no es un misterio. Y hablando del Padre y del Hijo que él nombra aquí, recordemos lo que dijo Jesús en Juan 10:30. Juan 10:30. ¿Qué dijo el Señor en Juan 10:30 a sus discípulos? Mire, dijo el Señor en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Padre Celestial, el creador de todo lo que existe, el creador del universo. Jesús en presencia de la gente dice, yo y el Padre somos uno. Y igualmente en 1 Corintios 8:6, vale la pena mirar estos versículos. Dijo también, explicando este asunto, dijo lo siguiente. 1 Corintios 8:6, dijo, 1 Corintios 8:6, ¿listos? Dijo, para nosotros, o sea, nosotros los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y abajo dice, pero no en todos hay este conocimiento, pero no vamos a seguir avanzando más. Entonces nosotros hemos aprendido que Dios es una Trinidad. Eso es una doctrina del misterio también, ¿no? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero son un solo Dios. ¿Quién entiende eso? Nadie lo ha entendido en 2000 años y todos los que se han metido a explicarlo han fracasado. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia dice que el Padre es nuestro creador. También dice que el Padre nos elige a la salvación. El Hijo viene y se encarna y muere en la cruz y nos redime, y el Espíritu Santo nos santifica. Y son el mismo Dios trabajando en nosotros. Bueno, volvamos a Colosenses. Luego en el versículo 3 dice otra cosa, Pablo dice, yo anhelo que ustedes lleguen al pleno entendimiento y que conozcan la revelación de Dios, la salvación, y conozcan al Padre y a Cristo, al Hijo. 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice aquí Pablo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros tomamos esos tesoros que están en Cristo y los aplicamos a nuestra vida, de manera que nos sirvan para vivir sabiamente. ¿Y cuáles son esos tesoros? Los 4 evangelios, las palabras de Cristo, la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento. Y nosotros tomamos esos tesoros y los aplicamos a nuestra vida. Y allí encontramos y sabemos quién es Jesús. Y conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, entonces somos capaces de aplicarla a nuestra situación todos los días. En verdad que Cristo nos ha enseñado la verdad sobre este mundo. La pura verdad.
Yo no quiero volver a los tiempos antes de que cuando yo no conocía a Cristo, porque en este mundo hay 1000 verdades, todo el mundo quiere decir la verdad, y resulta que todos dicen pero las mentiras. No, en Cristo está la verdad, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de entender, porque aquí en la palabra conocemos la creación, la caída del hombre, la redención en Cristo, y Cristo nos enseña a vivir y a morir para que nuestra vida tenga un propósito. ¿Qué más dice aquí en Colosenses? Volviendo otra vez a Colosenses. Ahora en el versículo 4, dice, ya hablo del misterio de Dios el Padre Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué dijo Pablo eso? Pues porque la situación era difícil allá en Colosas. Habían sectas falsas. Hemos visto que los gnósticos creían que era necesaria una gran cantidad de conocimiento para la salvación. Y ese conocimiento estaba en los libros ocultos que estaban prohibidos para el hombre común. Y todavía son así los gnósticos de hoy en día. Los gnósticos dicen que ellos tienen una sabiduría escondida que la mayoría de la gente no conoce. Solo ellos los conocen y son unos libros ocultos. Bien, nosotros también tenemos el conocimiento verdadero, pero no está escondido en libros que nadie entiende. El conocimiento verdadero está en Cristo y en su palabra que tenemos aquí. Está abierto a todos los hombres en todas partes. La verdad del cristianismo no es un secreto que se oculta, sino un secreto que se revela y que se da a conocer. Está abierto para todo el que cree. Bueno, ¿para qué enseñamos y predicamos el Evangelio? Este tesoro, es un tesoro, tenemos un tesoro sobre la verdad. ¿Para qué enseñamos y predicamos? Efesios 4:12. Efesios 4:12. ¿Sabe para qué nosotros enseñamos y predicamos el Evangelio y nos esforzamos para que la gente alcance el conocimiento de la verdad? Para esto, mire, aquí está en el versículo 12 de Efesios 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Es usted, yo, la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es que nosotros crezcamos y lleguemos a un pleno conocimiento, a la estatura del conocimiento de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uno no puede ser una veleta de todo viento de doctrina que anda por ahí. Y así hay gente, ¿no? Fácilmente, se dejan convencer fácilmente, ¿no? Y andan como veletas, para un lado, para el otro lado. Son niños fluctuantes. Engañados por el error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, el Evangelio, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, la cabeza de la iglesia. Esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está, hermano. Las sectas falsas tienen la característica de decir que ellos poseen todos los secretos para llegar a Dios. Y lo digo porque yo estudio ocultismo y esoterismo y todas esas cosas, muy joven. Ellos dicen, entonces lo empiezan a meter a uno en una serie de laberintos secretos, ocultos, para uno poder llegar a Dios. Y engañan a la gente con mentiras piadosas. Y por eso Pablo les dice, confíen solo en Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Todo lo que usted quiera conocer acerca de la verdad está en Cristo y en su palabra. ¿Qué tiene que andar por allá buscando otra cosa? No se meta en problemas, porque si uno no conoce las Escrituras a fondo, cualquier viento de doctrina se lo puede trastear. Y una tercera y última cosa, allá en Colosenses, volviendo a 2. Por eso en el 4 Pablo dice, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Vamos al 5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy presente con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, lo que Pablo supo de la iglesia que estaba en Colosas, a quien les escribe esta carta, es que esa era una iglesia que de todas maneras, a pesar de las luchas, tenía un carácter cristiano. Y por eso Pablo felicita a las iglesias, se alegra de la fidelidad que tienen, aún esta iglesia. Y entonces él se alegra por varias cosas. Eran iglesias con un buen orden, versículo 5, ¿no? Porque dice, gozándome y mirando vuestro buen orden. Ahora, lo que dije al comienzo, ¿qué querrá decir eso, Pablo, con eso de buen orden? Pues eso lo obliga a uno a ir un poco al griego también, a mirar de dónde viene esa palabra. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo no sé cómo fue su educación, pero me acuerdo que cuando estábamos en clase de español, un profesor muy bueno que tenía, cada vez que mencionaba una palabra nos decía, la raíz de esa palabra viene del latín tal, que significa tal, viene del griego tal, que significa tal. Eso tenemos que hacer cuando predicamos la palabra. Resulta que eso de buen orden, en el original griego es una palabra militar. Curioso, ¿no? Pablo está usando una palabra de origen militar. La verdadera iglesia debe tener en sí misma la disciplina de un ejército. La iglesia debe ser como un ejército ordenado, con cada hombre en su lugar, listo y dispuesto a obedecer la palabra de mando. Por tanto, la iglesia debe ser ordenada en ese sentido. Y no una entidad donde cada cual hace lo que le venga en gana y no se hace responsable ante nadie. Una iglesia desordenada es una iglesia donde todos quieren mandar y nadie se quiere someter, donde cada uno hace su propia voluntad. Y no debe ser así. La iglesia debe tener un buen orden donde todos están trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos, de acuerdo, trabajando, ¿verdad? Y a veces, hermano, tristemente hay iglesias muy desordenadas, ¿no? Gente carnal que llega y se levanta y yo, y hay que creerle, y si no se pone bravo,
y genera una división y termina yéndose de la iglesia, y eso es un desorden terrible. Nadie se quiere someter. Pablo dice que menos mal que esta iglesia tenía buen orden. Pero dice algo más. Allá. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La firmeza del carácter. Eran personas en la iglesia firmes en su fe, como ese ejército preparado, listo a luchar contra el enemigo. Entonces dentro de la iglesia debe haber un orden, debe haber disciplina, firmeza, muy parecido a lo que sucede en el ejército con la firmeza y con el orden, el entrenamiento y la disciplina que tiene una tropa. Y luego en el versículo 6 dice ya finalmente Pablo en esta porción, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Primero le dice a la iglesia, bueno, de la manera en que ustedes han recibido a Cristo. ¿Qué significa eso de recibir? Significa recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: usted recibió a Cristo, ¿no es cierto?, como su Señor y Salvador. Recibir a Cristo como Señor es someterme a Él. Ya no puedo seguir haciendo mi propia voluntad. Y como mi Salvador, por la fe, tengo que recibirlo a Él. Entonces Pablo dice, ¿ya lo hizo? Bueno, entonces ande en Él. Ande en Él. Sea coherente con lo que Cristo es. Conduzca su vida de acuerdo a las enseñanzas de Él. Porque es una contradicción, ¿no? Si yo ando diciendo que soy cristiano y no me esfuerzo en cada día ser mejor y no ando como en Cristo, es decir, no ando conforme a lo que Él es y lo que me enseña Él, el Señor, pues es una contradicción en la manera de vivir. Entonces la verdadera iglesia se aferra a la fe que ha recibido, nunca olvida las enseñanzas acerca de Cristo. Y todo eso, ¿para qué? Ahí lo dice Pablo más abajo en el versículo 7, para estar arraigados. ¿Sí? Arraigados. ¿Y qué quiere decir la palabra arraigado? Eso es como la planta que echa raíces profundas y es estable y fuerte. Entonces uno dice, no, es que ese árbol está bien enraizado. Difícil de arrancar. Bueno, nosotros los que hemos creído debemos estar bien enraizados en la fe, en la iglesia, bien arraigados en Cristo. Y luego más dice, y sobreedificados en Él. Debemos estar sobreedificados en Cristo. Recordemos que la Biblia dice que Él es la roca y el fundamento de nuestra vida, como cuando se edifica una casa. Lo primero que se mira es que tenga un terreno fuerte, rocoso, y se echa cemento y se le echa un buen cimiento para que un terremoto o un huracán no tumbe la casa. Nosotros tenemos que estar bien sobreedificados. Por eso el Señor dijo también en Mateo 7:24 algo. Mateo 7:24. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 7:24. Mateo 7:24, esto es una parábola muy interesante, la enseñanza del propio Jesús, dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues todo lo que hemos hablado aquí hoy, porque eso es de Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre tonto, que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces ahí está, usted verá, el Señor dice que debemos estar arraigados, sobreedificados en Cristo, y dice confirmados en la fe. Eso quiere decir fortalecidos en lo que Dios ha dicho. Nos afirmamos en lo que Él ha dicho, porque Él no miente. Y Él nos ha dado la certeza para que estemos seguros. Y finalmente Él dice ahí, abundando en acciones de gracias. Damos gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Y la verdad es que quienes hemos experimentado la gracia de la salvación, no nos cansamos de agradecer por la buena voluntad de Dios todos los días. Yo todos los días le doy gracias a Dios. Mentalmente, en todo lugar, le digo gracias Padre, gracias Señor por lo que has hecho por mí. Yo te alabo, te bendigo. Gracias Señor. Ayúdeme a ser fiel. Bueno, conclusión. Alguien definió la vida de la iglesia de la siguiente manera. Dijo, habló de la iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Qué es eso? La iglesia militante se refiere a los que estamos en este mundo, porque estamos en la milicia. Recuerde lo que dijo Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces somos la iglesia militante. Y un día, cuando salgamos de este mundo, cuando uno muere y es recibido en la gloria, formamos la iglesia triunfante. Mientras estemos en este mundo, hemos de buscar en el Señor toda la fuerza que vivimos para hacer su voluntad. Y eso no es fácil, no es nada fácil. La iglesia debe ser una comunidad del amor, porque tenemos el amor de Cristo. Y pues nosotros somos pecadores y hemos venido a un mundo lleno de odio y de violencia. Vaya afuera y mire usted cómo son tan las noticias, hermano. El amor de Dios no está por ninguna parte. Si no lo practicamos aquí, pues menos afuera. Tenemos que familiarizarnos con las Escrituras, tenemos que familiarizarnos con este tesoro que tenemos aquí, ¿no? Afuera hay miles de enseñanzas y engaños. Todo el mundo quiere darle a usted la clave para ser feliz y superar todos los problemas. Vaya usted a una librería. ¿Cómo ser feliz en esto? ¿Cómo ser feliz allí? ¿Cómo ser feliz allá? ¿Cómo hacer plata? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Miles, como todas esas cosas. ¿Y para qué usted vaya? ¿Para qué lee tanto? Aquí están los tesoros. Tenemos que familiarizarnos con las Escrituras. Nuestra meta entonces es desarrollar un carácter cristiano, ¿no? Es tener un carácter cristiano. Y eso tenemos que trabajar hasta el día de la muerte, porque el pecado es algo terrible en nuestras vidas. Nos llevan la contraria de una vez. Pero es que usted es cristiano. Haga los reclamos, pero hágalos bien, con justicia. Porque nosotros tenemos a Cristo en el corazón. El mundo no. ¿Verdad? El mundo no. Y finalmente, hermanos,
La pregunta es, ¿usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal? Parece una pregunta cuya respuesta ya está lista, ¿no? Como tan elemental la pregunta, ¿no? Cuando se la hacen a uno, ¿usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, como el Señor de su vida? Y si nosotros decimos sí, yo sí, entonces ande en Él, dice Pablo, ande en Cristo, viva conforme a Él, compórtese como el Señor lo manda, porque Él es nuestro Señor, viva conforme a sus enseñanzas. Si tenemos a Cristo en el corazón, lo tenemos todo, pero tenemos que andar en Él. Entonces la pregunta final es, ¿usted anda verdaderamente en Cristo? Uno no puede ser, llega uno aquí a la iglesia todo santico, con la Biblia, eso que ahora no cargan la Biblia ya, sino el celular y cosas de esas. Bueno, llega uno a la iglesia con cara de santico y todo eso, y el lunes y el martes, hermano, y el miércoles el diablo lo coge y le quita toda la santidad, porque usted no anda en Él, no anda consagrado al Señor, no es consciente plenamente de lo que es. No podemos, hay que esforzarse uno, pues tendremos fallas y a veces pecamos y hay que pedir perdón, pero seguimos hacia adelante, sobreedificándonos en Cristo. Ese es el tema, ¿verdad? Usted anda en Cristo y eso tiene que ver con muchas cosas. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ponerme serio en la iglesia, servir en la iglesia, ser cumplido. La iglesia, a nosotros nos enseñaron, y perdónenme, hermano, que yo lo diga, porque hasta los 23 años yo fui católico, yo no quiero ofender a nadie, pero en la iglesia católica la misa, esa cuestión, eso es si uno quiere, pues si tengo tiempo, y si amanezco cansado, es decir, eso, no, hermano, en lo que es el cristianismo de verdad y lo que es la vida cristiana, eso no es así. Tenemos que despojarnos de toda esa cantidad de mañas y malas costumbres que de pronto teníamos los que hemos sido católicos, ¿no? Tenemos que despojarnos de eso, tenemos que andar en Cristo. Vamos a orar y pedirle al Señor entonces que nos ayude, hermano.